Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Un 15 de junio, dentro de pocos días, hace 100 años, en 1918, comenzaron en Córdoba una serie de revueltas estudiantiles que dieron origen a lo que se llamaría el movimiento de reforma universitaria. Este fue un hito en la historia, no solo de Argentina, sino también de América Latina, porque Mabel, el movimiento se extendió rápidamente a otros países y fue, bueno, realmente algo muy importante por los cambios que trajo aparejado. En aquel momento, ubiquémonos en 1918, la universidad, sobre todo en Córdoba, era muy dominada era muy clerical y muy elitista, y los estudiantes, imbuidos de ese espíritu liberal del siglo XIX, pedían democratización y secularización. Claro, y no solo eso, sino que mejor calidad académica, porque uno de los reclamos más importantes que tuvieron los estudiantes entonces es que no solo era elitista, era clerical, sino que eso atentaba contra la calidad de la construcción científica de la universidad. Lo que reclamaban era avances científicos, avances educativos, pedagógicos, que esta estructura que tenía la universidad lo impedía. Y el impulso de los estudiantes fue justamente remover la forma de designación casi feudal de los docentes universitarios, las cátedras vitalicias, el nepotismo. Había una gran cruzada por remover y modernizar y mejorar la calidad de la enseñanza. Exactamente. En unos segundos vamos a ver una entrevista, vamos a ver un informe sobre el 100º aniversario de la reforma universitaria, pero bueno, basta decir que hoy, digamos, si hoy hay una universidad pública en la Argentina como la que hay, fue en gran medida gracias a esa reforma que empezó muy tempranamente a sentar una tradición, y además que la Universidad Pública Argentina fue la que produjo 3 premios Nobel, fue la universidad pública, ¿no? Los únicos premios Nobel de América Latina en ciencias. Y además que contra todos los embates que han tenido a lo largo de la historia, las universidades nacionales, las universidades públicas nacionales, son un andamiaje fundamental en la construcción educativa del país, y realmente si hay algunas universidades nacionales, como la de Buenos Aires, incluso de La Plata, Rosario, Córdoba, son universidades que se destacan en el mundo, en los rankings internacionales. Una de las razones y la peculiaridad de ellas es que son universidades públicas, gratuitas, de acceso irrestricto. Contra todos los embates que tienen de ciertos sectores, esto sostiene una masa crítica educativa muy fundamental. Vamos a ver entonces ahora la primera parte del informe sobre los 100 años de la reforma universitaria en la Argentina.
Para poder entender la situación del país en 1918 hay diversas variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la situación internacional. Entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra tuvo como consecuencia la decadencia europea, la decadencia en términos culturales, en términos económicos y en términos del poderío internacional de Europa. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que en 1917 se produjo la Revolución Rusa, que fue también un fenómeno que conmovió en líneas generales a la opinión pública mundial. Si nosotros ahora nos centramos en el caso argentino, en 1916 Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación y ese proceso que culmina con la asunción de Yrigoyen es resultado de la aplicación de una ley sancionada en 1912, que es la Ley Sáenz Peña, que permite por primera vez el sufragio universal, secreto y obligatorio en la Argentina. Bueno, si nosotros hablamos de la universidad, lo que tendríamos que decir en principio es que la Universidad Argentina tenía una característica que algunos autores la han denominado o connotado bajo el término profesionalismo. En líneas generales, la mayor parte de quienes estudiaban en la universidad aspiraban a obtener un título de médico, de abogado, secundariamente de ingeniero. Pero, digamos, la función central de la universidad en la Argentina en aquellos años estaba centrada en la formación de profesionales liberales. En principio, lo que uno podría señalar es que la relación entre iglesia y universidad, que era una relación muy estrecha, se empezó a quebrar en la década de 1880. Esa relación de alguna manera se reconstruyó a partir de principios de siglo en Córdoba. La situación de la Universidad de Córdoba es un tanto particular en ese sentido, porque los sectores más ligados a la iglesia, los sectores clericales, fueron, digamos, cobrando un peso cada vez mayor, sobre todo desde el principio de siglo. La vida pública, la vida política cordobesa estaba en gran medida centrada en el enfrentamiento entre sectores clericales y anticlericales. Entonces, siempre cuando uno mira Córdoba, la cuestión vinculada con el peso de la iglesia tiene, digamos, un papel importante, aunque yo creo que es un tanto menor que lo que se le ha atribuido generalmente. La universidad, uno piensa sobre todo en la Universidad de Córdoba, que es donde se originó la reforma, era una universidad caracterizada por un bajo nivel académico, podríamos decirlo así. Los estudiantes denunciaron a menudo la mediocridad de una parte muy importante del cuerpo de profesores. Era una universidad caracterizada además por un sistema de gobierno que ellos mismos lo señalaban como anacrónico, es decir, si uno mira los consejos académicos que gobernaban las facultades, la pertenencia a esos consejos era de naturaleza vitalicia y normalmente los académicos se autorreclutaban, es decir, que cuando alguno de ellos digamos, abandonaba su puesto por renuncia o incluso en caso de fallecimiento, eran ellos mismos los que nombraban al reemplazante. Entonces, las características centrales eran estas: profesores que cometían arbitrariedades, los estudiantes denunciaban incluso casos de nepotismo, pero bueno, digamos, un rasgo fundamental era el muy bajo nivel académico que caracterizaba a esa universidad. Yo podría decir, los estudiantes se rebelaron contra todas estas cuestiones, contra la arbitrariedad de los profesores, contra la arbitrariedad de quienes gobernaban las facultades, los académicos, y contra una universidad digamos, muy limitada desde el punto de vista científico y académico. Ahí me parece que hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que el gobierno de Yrigoyen apoyó en líneas generales los reclamos de los estudiantes. Y esa me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta. Los estudiantes tenían muy claro la inconsistencia de un sistema de gobierno para la universidad tan conservador, con miembros vitalicios en sus cargos, la inconsistencia de esa situación con la que se vivía en el país, que había avanzado desde 1902 en un proceso de democratización. Entonces los estudiantes denunciaron esa situación, la denunciaron ante Yrigoyen, y Yrigoyen fue muy receptivo a sus reclamos, resolvió intervenir la universidad una vez, a principios de 1918. Después, como la situación no logró resolverse, como los estudiantes aspiraban en un primer momento, hubo una segunda intervención. Como resultado de esa segunda intervención se sancionaron estatutos que permitieron la participación de los estudiantes en la elección de los miembros del gobierno universitario. Pero en ese sentido, digamos, la consistencia de la situación política de la Argentina con los reclamos de los estudiantes es muy claro, digamos, y en ese sentido es importante señalar, destacar el apoyo que el gobierno radical brindó al movimiento de la reforma universitaria.
Yo diría que cuando nosotros recordamos la reforma universitaria hoy, uno puede, digamos, tomar en cuenta diversos aspectos, pero un aspecto fundamental es que los estudiantes querían una mejor universidad. Y eso es algo que creo que nosotros no podemos olvidar. Querían una universidad más comprometida con el desarrollo científico, más comprometida con el desarrollo cultural de la sociedad, menos ligada al usufructo personal de los títulos y con una mayor, digamos, en líneas generales, presencia en la vida institucional, cultural y científica del país. Entonces me parece que esa es una cuestión fundamental, digamos, a tener en cuenta cuando uno evalúa, analiza y trata de mirar los logros y las aspiraciones, no solamente, digamos, los logros, sino sobre todo las aspiraciones de los reformistas de 1918. La reforma universitaria sigue hoy porque, si se habla, ¿verdad, Mabel, del cogobierno? En aquella época se hablaba del cogobierno estudiantil, participación de los estudiantes, posteriormente se incorporaron también los graduados, y hoy es un sistema, bueno, también tiene muchos cuestionamientos, pero por lo menos que necesita ser reformado todavía. Sigue siendo la reforma de la reforma. Eso es un tema que debería estar más a la orden del día en estos festejos canónicos, porque muchos de aquellos principios levantados en la reforma hoy, dichos en 100 años después, son absolutamente revolucionarios también en este contexto. En el bloque que viene vamos a leer el primer párrafo del manifiesto liminar de la reforma universitaria, que es un texto absolutamente maravilloso y que tiene una actualidad, bueno, extraordinaria. Enseguida volvemos. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Bueno, el programa de hoy sigue con los 100 años de la reforma universitaria, que empezó el 15 de junio aproximadamente de 1918, empezaron una serie de revueltas estudiantiles, tomas de facultades, y el 21 de junio se publicó, se conoció lo que se llamó el manifiesto liminar
de la reforma universitaria, que es un texto extraordinario que se le atribuye a uno de los líderes del movimiento de la reforma, que fue Deodoro Roca. Deodoro Roca, Mabel, ya no era estudiante, era un joven abogado, tenía 26 años, pero fue uno de los líderes, junto con otros estudiantes cordobeses y de lo que vendría después. Y léeme el primer párrafo del manifiesto liminal, porque es algo que yo creo que deberíamos leerlo nosotros y con nuestros hijos, sobre todo. Y además marca algo muy importante, que es la proyección latinoamericana que ella tenía, ¿no? Sí. Este movimiento que a veces se escamotea, que fue un movimiento muy pensado como parte de América Latina y sobre todo América del Sur, y además antiimperialista. Eso es una de las características que en general no se visualizan hoy. Pero este manifiesto llamado La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba de 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Bueno, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esta es una frase extraordinaria. Vamos a ver la segunda parte del informe, donde, bueno, se dicen unos cuantos detalles más de lo que era en realidad la universidad en aquel momento, que eran apenas unos pocos miles de estudiantes. Había en 1918, ubiquémonos, hace 100 años, 9.000 había 9.000 estudiantes, 4 universidades. Hoy hablamos de millones, por lo menos 2 millones como porcentaje de la población. Hoy podemos decir que un 5% de la población estudia en la universidad. En aquel momento era el 10 veces menos, por lo menos como porcentaje de la población. Pero vamos a seguir con el entrevistado del informe, un historiador que nos cuenta cómo fue el resto, cómo siguió la reforma universitaria en aquel momento. Primer término, se logró que el gobierno de la universidad fuese mucho más representativo de las fuerzas, de los sectores que protagonizaban la vida universitaria, ¿no? Es decir, la reforma estableció un sistema de gobierno nuevo que permitió que profesores titulares, profesores suplentes, estudiantes, más tarde y en algún caso también los graduados pudieran participar del gobierno de la universidad. Un segundo balance tiene que ver con la medida en que los proyectos de los reformistas de construir una universidad más comprometida con la ciencia y más comprometida con la cultura se plasmaron finalmente en el desarrollo de la universidad a partir de 1918. Y ahí hay algunos logros que me parecen importantes. La universidad desarrolló algunos institutos de investigación científica muy importantes, sobre todo cuando uno mira el caso de la Universidad de Buenos Aires. El papel de Bernardo Hussein en el Instituto de Fisiología, digamos, es un elemento a tener en cuenta. Surgieron institutos de investigación en el área de humanidades, sobre todo en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras. La universidad también desarrolló una activa política de extensión, es decir, esa idea de tener una institución más comprometida con la vida cultural de las ciudades en las cuales las universidades estaban situadas. Bueno, se tradujo en una activa política de extensión, conferencias públicas, es decir, la universidad logró tener un papel más activo en la vida cultural de la ciudad. Se desarrolló una vida política muy intensa, una vida política y electoral muy intensa en las instituciones universitarias. La ocupación de algunas casas de estudios es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento. La Cámara de... Yo diría también
que la universidad, a pesar de los intentos de algunos reformistas, de algunos intentos aislados, siguió siendo en gran medida una universidad, una institución bastante elitista. Es decir, todavía el porcentaje de estudiantes dentro de la población en general siguió siendo un número reducido. Entonces, digo, como en todo proceso histórico, uno puede pensar en algunos logros y puede pensar también en algunas limitaciones de ese mismo proceso. La verdad que establecer lazos entre esa universidad y la nuestra, bueno, uno siempre los puede establecer algún tipo de vínculo, de relación, pero la verdad es que el mundo universitario ha cambiado muchísimo desde aquella época. Ustedes tengan en cuenta que la Argentina, en la época de la reforma universitaria, tenía entre 8.000 y 9.000 estudiantes universitarios sobre una población de alrededor de 8 millones de habitantes. Y hoy nosotros tenemos más de 42, 43 millones de habitantes aproximadamente y una población universitaria que no está muy lejos hoy de los 2 millones de estudiantes, ¿no? Alrededor de 1.850.000, digamos, son los cálculos aproximados. Entonces ahí uno puede tener la dimensión de la transformación que ha vivido el mundo universitario. Había en aquella época en la Argentina prácticamente 5 universidades, 3 universidades eran nacionales, 2 eran provinciales, en Tucumán y en Santa Fe, que después fueron nacionalizadas, y hoy tenemos en realidad más de un centenar de universidades. En aquella época todas las universidades eran públicas, hoy tenemos un sistema en el que coexisten universidades públicas y universidades privadas. Entonces, ahí nosotros creo que podemos establecer diferencias que son diferencias muy significativas. El mundo universitario de aquella época era un poco más homogéneo que el actual. El actual es un sistema muy heterogéneo desde el punto de vista de las características de cada una de las instituciones. Yo diría, lo que nos separa fundamentalmente de aquellos años es sobre todo la masividad, es decir, el hecho de que la universidad, la vida universitaria, el acceso a la universidad es hoy un fenómeno de masas, cosa que no era en aquella época, digamos, en la cual la universidad era una institución muy elitista. Ahora, yo creo que de todas maneras cuando uno piensa en los ideales de los reformistas, la idea de tener una mejor universidad, y lo digo nuevamente, una universidad con mayor peso en la vida científica, una universidad con mayor peso y gravitación en la vida cultural, una universidad más comprometida con una sociedad más igualitaria y menos comprometida con el usufructo personal y el uso personal de los títulos, creo que sigue siendo un valor de los reformistas vigente todavía hoy. Se formula la pregunta acerca de la vigencia de la reforma. Y yo creo que es una pregunta compleja, y es una pregunta en gran medida compleja por los cambios que han vivido los sistemas universitarios, que fueron cambios decisivos sobre todo a partir de mediados del siglo XX, y que en realidad los vivió la Argentina, pero que son parte de una tendencia que se dio en muchos otros países del mundo, que es la masificación de la enseñanza universitaria. De todas maneras, de todas formas, yo creo, como he señalado antes, que uno puede rescatar de la reforma la idea de construir una mejor universidad. A veces parece muy general, pero la verdad que yo creo que es un ideal que uno debiera rescatar hoy, esa idea de tener una universidad con un mayor compromiso con la vida científica y con la vida cultural, en este caso de la sociedad argentina. Entonces, yo creo que cuando uno recuerda la reforma, es importante recordar también estas aspiraciones, digamos, a la construcción de una universidad distinta. Bueno, y este es el motivo por el que todavía muchas agrupaciones del movimiento estudiantil se llaman a sí mismos reformistas, ¿no? O sea, el reformismo es reivindicado por un sí, espectro muy amplio de por radicales, socialistas, ¿no? Sí, No olvidemos sí, que fue el gobierno de Radical, de Hipólito Yrigoyen, el que respaldó la reforma universitaria. Ahora, ¿qué ha quedado de la reforma universitaria, de esos ideales de la reforma universitaria en el presente? En el presente, la idea de la autonomía universitaria para poder definir algunos lineamientos sin estar pendiente o depender de los gobiernos de turno y de la volatilidad que en este sentido se plantea, ha sido uno de los lo que persiste, ¿no? De esa reivindicación de autonomía. Hay, además, como bien decía el informe, hay un montón de universidades distintas que surgieron con sistemas de gobierno que son todos democráticos y tripartitos o cuatripartitos, porque hay universidades nacionales que tienen incluido en su gobierno también a los no docentes, pero la periodicidad de las cátedras, los concursos como valor, los concursos de oposición, la gratuidad, son valores que persisten, pero que deben ser a su vez vueltos a democratizar. ¿Por qué? Porque una universidad que ha crecido en masividad, creció en estudiantes y en docentes. Y el crecimiento en docentes supuso que hay una cantidad de docentes que acceden por concurso, que son los profesores, titulares o adjuntos, muy reducida en
comparación a la cantidad de docentes de todas las categorías, auxiliares, jefes de trabajo prácticos, que son los que llevan en sus hombros el peso de la enseñanza cotidiana. Y la gran deuda que tiene hoy, o por lo menos la universidad más grande del país, que es la Universidad de Buenos Aires, es democratizar la posibilidad de incluir en sus órganos de decisión democrática a esta masa de docentes que no tienen posibilidad de elegir y su conducción. Porque hoy votan nada más que los profesores regulares, o sea, los profesores concursados, y que es una minoría muy pequeña del claustro de, general de profesores, de docentes. Entonces, esto es una de las primeras. La otra es el peso relativo que tienen hoy los estudiantes, porque tenemos un claustro como el claustro de graduados, que es el claustro que crece infinitamente, el claustro de profesores es un claustro cerrado, porque bueno, son el número que hay, el claustro de estudiantes son los que entran y salen, es más o menos cerrado, grande, creciente, pero el claustro de graduados es un claustro infinito, que tiene otro tipo de intereses y perspectivas y de aportes, mientras que están excluidos de la decisión la mayoría de esos docentes que están comprometidos en la materia. Y esa es una de las reformas democráticas pendientes que no se termina de resolver, el peso relativo de estudiantes por un lado. Algunas agrupaciones plantean un nombre, un voto, plantean casi un gobierno estudiantil. Y por otro lado está toda la necesidad de reformar el claustro de profesores para que se incluya la representación de los docentes que efectivamente están comprometidos en su trabajo cotidiano en las aulas. Bueno, ese sería un poco el corolario de buena ocasión para debatir esto a los 100 años de aquella reforma universitaria, que fue evidentemente un avance muy importante en la Argentina de aquellos años. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.